mi reto personal se titula ¿Por qué fracasan los países? Bueno, este libro está escrito por James A. Robinson y Daron Acemoglu. Por su parte, James es profesor de Economía, Política y Desarrollo en la Universidad de Harvard, mientras que Daron es actualmente profesor de Economía en el MIT. El primer capítulo de este libro se titula Tan cerca y sin embargo tan diferentes. Inicia dándonos un claro ejemplo de desigualdad entre dos países, por un lado en la frontera de Sonora Nogales, México, y Nogales, Arizona, Estados Unidos. Nos pone muy en contraste las diferencias entre México y Estados Unidos. En México, la delincuencia, falta de educación, desempleo, falta de oportunidades, mientras que en Estados Unidos, pues todo lo contrario, mayores oportunidades y una mayor calidad de vida, una mejor calidad de vida. Nos pone de ejemplos a Bill Gates y Carlos Slim, donde uno obtuvo su riqueza por medio de innovación y talento, mientras que el mexicano, pues por amistades políticas, creando monopolios, barreras, excluyendo a la sociedad y con bloqueo de oportunidades. Y nos dice que la forma en la que estos hombres hicieron fortuna, pues dice todo de por qué Norteamérica es mucho más exitosa económicamente que Latinoamérica. Esto nos dice que detrás de la economía está la política, el Estado que nivela el campo de juego para la gente, pues, de negocios. El argumento central del libro se basa en las diferencias en ingresos y el nivel de vida entre los países ricos y los países pobres. Esto se ve afectado en la adopción de ciertas instituciones económicas y políticas. Nos ofrece una visión histórica sobre el papel decisivo que juegan las instituciones en la prosperidad de las naciones. Y bueno, estas dos instituciones se dividen en dos categorías: extractivas e inclusivas. Y bueno, ¿qué son? Para empezar, las instituciones inclusivas son aquellas que buscan crear un beneficio para el país, se basan en la innovación, apuestan por la creación de nuevos negocios, mayores oportunidades, una mejor calidad de vida, crean incentivos, invierten en capital, educación, adoptan tecnología, tienen un poder centralizado y las riquezas se reparten equitativamente entre toda la sociedad. Por el contrario, las instituciones extractivas, como su nombre lo dice, pues buscan extraer las riquezas. Bloquean, no crean incentivos, no crean oportunidades, se concentran en unos cuantos, no crece el país con ellas. Y un ejemplo de esto son los monopolios, donde nadie puede crear nuevos negocios y no puedes entrar a competir. Nos pone de ejemplo a la isla caribeña de Barbados, donde un tercio de la población era blanca, quienes tenían derechos de propiedad seguros, seguridad independiente, integridad física, pero la población restante eran esclavos y no tenían la oportunidad de acceder a estas garantías. Los autores concluyen que el carácter inclusivo de estas instituciones no estaba presente. Es decir, estas instituciones se catalogaban como inclusivas cuando pues realmente no lo estaban haciendo, no lo estaban siendo del todo, ya que era solo beneficiaban a una parte de la población y a otra no. Nos dice que los países ricos son ricos en gran medida porque consiguieron instituciones inclusivas en algún momento durante los últimos 300 años. Y bueno, se dice que los pobres se van atrasando no porque
vayan retrocediendo, sino que más bien el mundo es el que va avanzando. Y nos preguntaremos cómo ciertos países logran adoptar estas instituciones inclusivas o extractivas. Bueno, el libro nos hace ver que hay momentos históricos relevantes o ciertos factores que trastornan el equilibrio político o económico existente, tales como un descubrimiento, por ejemplo el descubrimiento de América, un avance tecnológico como la imprenta, un desastre natural, etc. Los autores entienden esto como un arma de doble filo, ya que puede hacer que desaparezcan las instituciones extractivas y aparezcan inclusivas, o pueden intensificar a las extractivas. Nos pone de ejemplo Inglaterra durante la Revolución Gloriosa, en la época de la servidumbre en la Europa Oriental. Estos momentos históricos y geográficos en donde bajo muy parecidas condiciones el hecho histórico determina que esos países siguieran el camino político con instituciones diferenciadas, y eso impactó en el desarrollo que se vio a finales del siglo XVII, donde se tenía una Inglaterra con un parlamento constituido, mientras que en Europa Oriental se seguía una dinámica feudal, en la que los individuos vivían en situaciones de explotación muy parecidas a la esclavitud. Y bueno, la mayoría de los capítulos habla de este tipo de instituciones, del pasado y del presente. Nos ponen ejemplos en todas las naciones: Corea del Norte versus Corea del Sur, Europa Occidental versus Oriental, Inglaterra versus Francia, como ya lo vimos, Estados Unidos con México. Y bueno, es importante hacer ver que para crear una sociedad más inclusiva, uno tiene que cambiar la forma en que funcionan las cosas. Hay que reemplazar las instituciones extractivas a las inclusivas. Esto es un problema político, esto no es solo un problema político, no solo se trata de lo que hacen los políticos, sino también nosotros como ciudadanos, ya que pues los ciudadanos tenemos voz, podemos organizarnos, hacer campañas, lo que sea en beneficio para nuestra sociedad. Y bueno, Robinson y Acemoglu tienen como que muchas ideas asentadas. Nos hacen ver que no es cierto que el clima tropical nos haga más flojos, que el protestantismo sea el origen del capitalismo, ni la bondad de la colonización británica sea la razón del auge de Estados Unidos. Dicen que las sociedades que crecen independientemente de clima, cultura, geografía o religión son las que tienen instituciones inclusivas en lo político y en lo económico. Esto es, que crean oportunidades para la gran masa de la población. Mientras que las sociedades que fracasan tienden a tener instituciones extractivas, como la esclavitud, el monopolio, el gobierno autoritario, por ejemplo el soviético, y pues estas benefician a la minoría en el poder político y en lo económico. Y con estos conceptos los autores pues dan una explicación de varios hechos históricos, como la caída del Imperio Romano, la Revolución Industrial, el desarrollo chino contemporáneo, y también ponen en evidencia el fracaso de las políticas de desarrollo basadas en la entrega de recursos a los países o en el asesoramiento externo. Asimismo nos hacen ver que existen diferencias enormes en el nivel de vida alrededor del mundo, como ya todos lo sabemos. Incluso los ciudadanos pues más pobres de Estados Unidos tienen rentas y acceso a sanidad, educación, servicios públicos y mejores oportunidades económicas y sociales que son muy superiores a las disponibles para la amplia masa de la población que vive, por ejemplo, en África, en América Central, en el sur de Asia. Y bueno, también nos menciona el contraste entre las dos Coreas, las dos ciudades de Nogales, entre Estados Unidos y México. Nos recuerda que estos fenómenos son relativos
relativamente recientes. Nos dice que hace 500 años México era sin duda pues más rico que los estados del norte y que no hace mucho Estados Unidos superó a México. Nos dice también que la brecha entre las dos ciudades de Nogales es incluso más reciente. Corea del Norte y Corea del Sur, desde el punto de vista económico, social y cultural, pues eran un todo indistinguibles antes de que el país fuera dividido después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la mayoría de las enormes diferencias económicas que observamos a nuestro alrededor nos dice que hoy en día surgieron no más de hace 200 años. Entonces, pues podemos concluir que los autores buscan hacernos ver que un país no es rico o pobre por factores como que tengan que ver factores como la cultura, clima, geografía, sino que más bien esto proviene de la política económica que dictaminan los dirigentes. Y así ha ocurrido en todos los periodos de la historia, pues como se muestra en el libro.